En el México actual se pachanguea por todo. Todo es pretexto para celebrar y echarse unos buenos drinks. Que un cumpleaños, que si ganó o perdió la selección como siempre, que el día de muertos, que si te dejó el novio o la novia, o que si regresaste con alguno de ellos, que la Navidad, que el Año Nuevo, que vas a bautizar al chiquito y un largo etcétera durante todo el año. Y eso que solo nos enfocamos a las bebidas espirituosas y no estamos tomando en cuenta las demás drogas existentes. Así que el beber nos llama. Pero la actual tendencia era muy, pero muy diferente en la época prehispánica. Pues en ese entonces, y sobre todo en la zona donde se habla el náhuatl, se tenía una bebida llamada octli, que al castellano es conocida como pulque. Los españoles en sus crónicas llamaron al pulque como vino, siendo que en realidad no era ningún tipo de vino, pero así le denominaron. Este vino propiamente dicho octli también se relacionaba con los conejos, o tochtli en náhuatl. A su vez el conejo estaba vinculado a la luna, la fertilidad y a la señora del pulque, llamada Mayahuel. El pulque lo relacionaban con los conejos mediante las palabras Sentzon Totochtin, o los 400 conejos borrachos en castellano. Señores o divinidades menores del pulque. Este concepto de 400 es un concepto matemático que será tratado en otra ocasión, pero que para efectos del pulque y los borrachos también significaba que existían 400 formas o modalidades de borrachos. Así tendríamos al borracho triste, el borracho alegre, el borracho agresivo, el melancólico, el serio, etcétera, etcétera. Así cuando andas hasta atrás, ¿qué tipo de conejo serías tú en los 400 estilos de conejos borrachos? Ahora referiremos uno de los antecedentes más trascendentales que habla de la bebida espirituosa del pulque en las leyendas prehispánicas, y que tiene que ver con el grandioso Quetzalcóatl. Conforme a la leyenda, y como resultado de la eterna lucha entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, este, junto con otros llamados diablos, así por los cronistas, logró que Quetzalcóatl bebiera 5 porciones de pulque. Tomadas las 5 porciones por él, y como todo buen borracho, hizo los siguientes desfiguros. Se puso a cantar, mandó llamar a su hermana mayor y también la emborrachó. Algunas versiones dicen que tuvo relaciones sexuales con ella. Ya no hizo las penitencias que normalmente hacía todos los días, y estando crudo Quetzalcóatl se mortificó muchísimo por todo lo que hizo. Y estas son las razones por las que Quetzalcóatl decidió dejar a sus queridos macehuales y partir por el rumbo del oriente. Puedes ver que no fue poca cosa que el inofensivo pulque fuera el motivo por el cual se lograra expulsar a uno de los máximos símbolos prehispánicos del continente. Pero claro, esto no es tan simple, pues el simbolismo del pulque, dado en las leyendas, no refiere que este por sí mismo fuera la causante de las desgracias de Quetzalcóatl, sino que trata de dejar la enseñanza de que el propio consumidor del pulque es el causante de su propio infortunio. Así, con esa lección dada por la leyenda, se tenía que el consumo de bebidas embriagantes, su reglamentación y penalización era sumamente estricto. Pues por principio de cuentas, las crónicas refieren cosas tales como que la embriaguez te puede sacar de tu juicio, que es la causa de la discordia, revueltas, causante que todo lo revuelve y desbarata, es como tempestad infernal que trae consigo todos los males. Además también, otro cronista como Fray Bernardino de Sahagún, menciona que el borracho nunca tiene paz, y que ni de su boca salen palabras pacíficas sino destempladas. Deshonra a hombres nobles y generosos. No tiene amistad ni respeta a nadie. Sembrador de discordias, hombre de 2 caras y de 2 lenguas. Muchas veces llora, siempre está triste. Son vocingleros y alborotadores de casas ajenas. Y el borracho no tiene cuidado de ninguna cosa, de su casa, comida, vestido y familia. Y el beber logra que su corazón haga lo que quiere. Puedes ver que las crónicas le dan al borracho una buena paliza en cuanto a los defectos y males que trae el consumo de la bebida. Por eso su reglamentación tenía sanciones bastante severas, pues solo había ciertas excepciones permisivas para beber pulque y emborracharse. Por ejemplo,
Se permitía que los ancianos mayores de 52 años bebieran pulque, ya fuera en fiestas o para entrar en calor y poder dormir. Incluso para esas excepciones, previamente se necesitaba la autorización de los jueces y grandes señores. Otro ejemplo lo tenemos en que los hombres podían beber en bodas y solamente podían tomar entre 2 o 4 tazas pequeñas dentro de sus casas y nunca tomar en vía pública. También los doctores podían dar pulque como medicina. O en el caso de las mujeres después del parto, podían tomar pulque durante unos días. Pero todo aquel que no tuviera permiso para tomarlo, le eran aplicadas penalidades severas. Y uno de sus máximos reguladores lo encontramos en el famoso rey poeta, Nezahualcóyotl, el cual dictó varias leyes que reglamentaban su consumo. Así, por ejemplo, tenemos que si se trataba de una persona adulta y plebeya, se le trasquilaba la cabeza y se le chiflaba en el mercado, derribando la casa donde viviera, ya que no era digno de vivir entre los hombres el que voluntariamente se privara de razón, y si éste volvía a reincidir, era muerto. Y los sacerdotes, altos dignatarios, funcionarios o embajadores eran sorprendidos borrachos, perdían sus funciones, títulos y su vida desde la primera infracción. Por todo ello puedes ver la diferencia de la antigüedad con el trato que se da actualmente a la bebida, ya que en comparación, hoy en día, acabar en el separo o en el torito en realidad es poca cosa en comparación de esa época. Y en la toma actual de pulque, hoy se podría considerar hasta una cuestión muy fresona. Así, ¿te podrías considerar como alguno de los 400 conejos borrachos? ¿Ya te habrán chiflado en el mercado o te habrán aplicado alguna de estas penas mencionadas? ¿Crees acaso que las penas antiguas eran extremas o que eran justas? Deja tus comentarios al respecto. Sin distinción de religión, raza y nación, porque el bien no tiene derechos de autor, que el conocimiento sea para todos. Comparte el video y haz lo tuyo, porque todo el universo es uno y tú eres parte importante de él. Felicidad, prosperidad y salud te desea el Q. Gracias.